Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Entre el personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano participaron en 90 operativos en Quito desde el viernes 31 de julio hasta el mediodía del domingo 2 de agosto tras las nuevas medidas dispuestas por el COE Nacional. En estos operativos se sancionaron a 138 personas por incumplir las disposiciones de restricción y seguridad emitidas por las autoridades locales y nacionales, según la Agencia Metropolitana de Control. Las nuevas disposiciones incluyen la ampliación del toque de queda de viernes a domingo, desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana, así como la prohibición para la venta de licor de viernes a domingo, con excepción de los restaurantes de la categoría 4 autorizados por el Ministerio de Gobierno. Los últimos datos emitidos por el Ministerio de Salud reflejan que la provincia de Pichincha registra 14.972 personas contagiadas de COVID-19. De ellas, 13.474 están en Quito. Ya son las 8 de la mañana con 11 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor Santiago Ron, científico y biólogo. Doctor Ron, buenos días y bienvenido. Les vamos a formular la pregunta que le hemos presentado a nuestros amigos oyentes para iniciar este diálogo. ¿Considera que las medidas adoptadas en Quito ayudan a frenar los contagios de coronavirus? Las cifras, al menos de este último fin de semana, han sido realmente reducidas, las cifras de contagios en lo que tiene que ver con la provincia de Pichincha y la capital de la República. ¿A qué obedecería esta cifra, esta reducción en las cifras que se muestran durante sábado y domingo? Doctor Ron, buenos días. Bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Buenos días, Licenia, gracias por la invitación. Bueno, sí, yo creo que las medidas adoptadas recientemente por el COE Nacional, pues sin duda van a servir para disminuir el número de contagios en las provincias en las cuales se modificaron parcialmente las características del semáforo amarillo. Me parece que de todas formas estas medidas fueron un tanto extemporáneas porque el Consejo Metropolitano de Quito, por ejemplo, había hecho un pedido en este sentido más o menos hace más de 2 semanas. Y sin embargo, el Comité de Operaciones Emergentes pues se tomó 2 semanas para dar respuesta a ese pedido, lo cual, tomando en cuenta la situación de la pandemia, es algo difícil de entender. Recordemos que cuando nosotros estamos tratando de contener una enfermedad que crece exponencialmente en su número de contagios, el momento en el cual se toman las medidas es fundamental, y mientras más tempranamente se tomen las medidas, pues siempre es mejor. En este caso, a pesar de que se había hecho un pedido hace más de 2 semanas, recién este fin de semana empezó o entró en vigencia esta nueva normativa que sin duda va a servir a disminuir un poco el número de contagios que se están dando en la provincia. Doctor Rom, el fin de semana los nuevos casos, tanto en Quito como en Pichincha, no superan los 100, cuando todas estas semanas hemos visto 150, 200 en promedio diario. ¿A qué se debería esta reducción en cifras que se han registrado durante el sábado y el domingo? Bueno, es difícil saber. En algunos casos este tipo de reducciones solamente responden a una reducción en el número de test reportados. Es por eso que yo en general siempre recomiendo que no se dé mucha importancia al número de personas contagiadas o de casos confirmados que reporta el Ministerio de Salud, porque hay esta enorme limitación en el número de test que se reportan. Debido a que hay pocos test siendo aplicados, pues hay una correlación muy alta entre el número de personas que salen positivas y el número de test que se aplican, y por lo tanto estos números generalmente tienen que ver muchísimo con el número de test y no tanto con la situación epidemiológica en la ciudad, en la provincia o en el país. Es por eso que estos valores realmente no merecen mucha importancia. Más bien yo lo que he sugerido siempre es que se trate de dar mucha atención al número de muertes en exceso, y otro parámetro que también es importante es el porcentaje de test positivos que se van reportando día a día y semana a semana. Ahora, sobre el tema de las muestras, el municipio capitalino ha anunciado que se han aplicado más de 18,000 muestras. De estas, el 3,085 aproximadamente, el 18% han dado positivo. ¿Qué significaría esto? Bueno, es un valor bastante alto, pero otra cosa que es importante tomar en cuenta es qué tipo de análisis se hizo, porque si es que son las muestras de tipo LAMP, el nivel de sensibilidad es distinto a las pruebas PCR y a su vez es distinto a las pruebas rápidas. Entonces, la interpretación es diferente dependiendo del tipo de muestras que se estén reportando.
De lo que yo sé, la mayoría de las muestras que ha hecho el municipio son de estas tipo LAMP, que no tienen la misma sensibilidad que las muestras de PCR y por lo tanto la interpretación es distinta. De todas formas, 18% es un valor muy alto y es preocupante. Si es que nosotros pensamos en las pruebas que están siendo reportadas por el Ministerio de Salud, en el caso de la provincia de Pichincha estamos hablando de el 52% de positividad durante la última quincena del mes de julio, lo cual es extremadamente elevado y está muy, muy por encima del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El valor de positividad idealmente no debería sobrepasar el 5%. Estamos 10 veces por sobre lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y esto es algo que sugiere que hay una gran cantidad de contagios, de personas contagiadas que no están siendo reportadas y por lo tanto, digamos que en términos epidemiológicos están siendo completamente ignoradas, lo cual dificulta muchísimo el manejo de la pandemia a nivel nacional y también provincial. Ahora, la mortalidad en el país sigue siendo elevada. Hay un exceso de defunciones durante los 5 meses de la pandemia. Se habla de 25.519, por lo que es uno de los países más afectados de la región junto con Perú y Brasil. ¿Cómo se justifica esta situación? ¿A qué le podemos atribuir exclusivamente a la pandemia? ¿Cómo explicar esto? No, sin duda que no. Sin duda que si ustedes comparan lo que ha sucedido en Ecuador, por ejemplo, con lo que ha sucedido en Nueva Zelanda o en Corea, en países en los cuales se hizo un manejo epidemiológico adecuado y se tomaron medidas tempranas para hacer un número adecuado de test y además se hizo un seguimiento de los casos confirmados para evitar contagios, la situación es totalmente distinta. En el caso del Ecuador, estamos ya cercanos a 30.000 muertes en exceso, lo cual es terrible, es algo que sin duda nos llena de muchísima tristeza. Y tomemos en cuenta que ese número más o menos representa 5 veces más el número de muertes oficiales reportadas por el Ministerio de Salud, lo cual nos da una imagen, ¿no es cierto?, de qué tan distantes son las cifras oficiales que se están reportando versus la realidad en el Ecuador. Recordemos lo que pasó durante los meses de marzo y abril en la ciudad de Guayaquil. Eso es algo que nosotros no lo hemos visto en ninguna otra ciudad del mundo, esas escenas dantescas de personas que se morían en las calles y quedaban los cuerpos abandonados. Eso es algo que no se ha visto en otros lugares. Nosotros estuvimos durante esas semanas en la primera plana de los principales periódicos en todo el mundo, debido a que eso era una imagen que, digamos, de alguna forma sirvió como el póster para convencer a la población de cada país de que se cuiden, porque lo que podía suceder potencialmente era lo que pasó en Guayaquil. Es triste que nosotros hayamos sido precisamente esa imagen de lo que se debe evitar, no solamente a nivel nacional, sino en todo el mundo. La ciudad de Quito, la provincia de Pichincha, corre el riesgo de llegar a ese nivel de mortalidad que Guayaquil, tomando en cuenta cómo está la situación del sistema sanitario, la gente que no ha podido acceder y que no puede acceder aún a la atención médica, la lista de espera que hay para las camas de cuidados intensivos, y hay también una situación preocupante en la provincia de Tungurahua con el elevado número de muertes que están teniendo en estos días. ¿Cree que podemos llegar a esos niveles en Pichincha? Bueno, yo diría que la situación en Pichincha es diferente. Lo que se ha visto es que el número de muertes en exceso ha subido, pero ha subido a una tasa no tan drástica como lo que se observó en Guayaquil y en Guayas en general. Me parece que no vamos a ver algo similar a lo que se dio en la provincia de Guayas. Lo que se dio allá fue algo terrible, fue un incremento pero violento. En cuestión de pocas semanas se vio que el número de funciones semanales y diarias llegó incluso a tener hasta más de 700 muertes diarias en Guayaquil, lo cual es algo inimaginable ahora en Quito en la situación actual. Sin embargo, el aumento en Quito es bastante preocupante y en la provincia de Pichincha en particular. Yo les doy unos datos que me parecen bastante relevantes. El número de muertes en exceso ha venido incrementándose en Pichincha desde marzo. En marzo tuvimos 1.111 muertes en exceso, en abril 354, mayo 614, junio sube a 872 y en julio ese valor más que se duplica, llegamos a 1.745 muertes. Es decir, la situación en julio ha sido muchísimo más grave y más preocupante que lo que se observó en los meses precedentes. Repito, en julio el número de muertes en exceso en Pichincha se duplicó. Y eso sin duda pues es algo que nos llena de preocupación. 1.745 muertes en una sola provincia pues es un valor extremadamente alto y sin duda preocupa.
Pero claro, nosotros podemos tomar como referencia lo que pasó en el caso de la provincia del Guayas, donde tuvimos 10.421 muertes en exceso durante el mes de abril. Eso es 3 veces más de lo que acabamos, o quiero decir 5 veces más de lo que acabamos de ver en el mes de julio. Entonces, en realidad sí hay bastante diferencia entre la situación actual en Pichincha con lo que sucedió durante los meses de marzo y abril en Guayas. Y aquí tenemos este exceso de más de 1.000 muertes en julio en la capital de la República y en la provincia de Pichincha. Bueno, eso es clarísimo. Sin duda tiene que ver con el hecho de que se relajaron las medidas de distanciamiento físico en la ciudad y en la provincia. Esto es algo que se anticipó desde el mes de mayo, cuando se tomó la decisión de pasar a semáforo amarillo. Todos los especialistas que, digamos, dieron su opinión con respecto a este tema, pues previnieron que esto es lo que iba a suceder. Si es que desde un punto de vista epidemiológico no había ninguna indicación de que la situación estaba mejorando en mayo y por lo tanto no se justificaba disminuir el nivel de relajamiento o de aislamiento físico. Sin embargo, pues se tomó esta decisión y la predicción lógica era que iba a subir el número de contagios y el número de muertes, y eso es precisamente lo que ha sucedido. Fue una decisión equivocada. Me parece que hay medidas que se pudo haber relajado, pero haber hecho lo que se hizo en ese entonces, pues sin duda fue algo que explica la situación actual, que sin duda es tan preocupante que incluso el COE Nacional pues ya ha estado reveyendo algunas de esas disposiciones que se dieron y entonces está dando marcha atrás. Por ejemplo, el tema de la ley seca, el tema del toque de queda, son decisiones en las cuales ellos han tenido que dar marcha atrás claramente como consecuencia del hecho de que ha subido mucho la cantidad de contagios, las unidades de terapia intensiva están saturadas y por otro lado también el número de muertes en exceso están subiendo de una forma muy preocupante. Doctor Santiago Ron, estas medidas adoptadas en las últimas horas, el pasado fin de semana apenas, ¿cuándo podremos ver el resultado? ¿En qué tiempo podremos ver si funcionan o no funcionan en la reducción de casos? Eso por un lado. Por otro, algunos especialistas hablan de volver a un confinamiento, incluso las mismas autoridades locales de la provincia de Pichincha, varios alcaldes, así como la prefecta, han pedido volver a una especie de confinamiento, si no general, al menos selectivo, de 2 semanas para permitir que el sistema de salud empiece a descongestionarse, que se pueda recuperar algo del tiempo perdido con esta relajación de las medidas de restricción. ¿Usted cree que eso puede ayudar en realidad a descongestionar o qué podemos hacer ahora tomando en cuenta que del lado del COE nacional no se ha dado paso a esta solicitud? Bueno, a ver, para empezar, ¿cuándo se van a ver los resultados? Más o menos en unas 2 semanas. Ese es el periodo aproximado entre la toma de una medida de aislamiento físico y cómo se refleja eso en el número de personas contagiadas y de fallecimientos. Más o menos unas 2 semanas. Por otro lado, en relación a si es que deberíamos regresar a un confinamiento total, yo diría que eso va a ser muy difícil. El COE Nacional no va a aceptar eso. Y por otro lado, digamos, en términos económicos, me parece que es muy difícil que una buena parte de la población vaya a acatar esas disposiciones, sencillamente porque nosotros conocemos, hay muchas personas que no pueden darse el lujo de regresar a un confinamiento total y absoluto. Lo que más bien debería considerarse son medidas que optimicen el nivel de aislamiento físico en la actualidad. Hay algunas actividades que sí se pueden hacer de una forma relativamente segura, hay otras que no, y hay otras cosas que son totalmente triviales y yo diría que se pueden totalmente diferir, como por ejemplo el tema del reinicio del campeonato ecuatoriano de fútbol. Me parece que ese tipo de cosas en realidad sí podrían esperar y no hay ninguna la apertura de las playas. Exactamente, sí. No hay ninguna necesidad de apoyarnos en eso, especialmente tomando en cuenta la situación actual. Como les dije, hay pocos cantones en el país donde hayan señales de que realmente se pueden empezar a relajar el nivel de aislamiento físico. En la mayoría de provincias y cantones, más bien la situación es cada vez más preocupante y por lo tanto lo que se debería hacer, en lugar de relajar el nivel de aislamiento, pues deberíamos tomar medidas para evitar que suban los contagios. Se habla también de la visita de brigadas médicas, de confinamientos selectivos que recomiendan los epidemiólogos en el sentido de localizar o ir a buscar dónde están los enfermos y establecer allí los cercos epidemiológicos para evitar la expansión de la enfermedad. ¿Cómo funciona esto y si en realidad esto podría dar o no resultado?
Podría dar resultado, pero esto tiene que necesariamente estar acompañado de una campaña agresiva de hacer pruebas PCR para las personas que están infectadas. Sin eso es muy difícil que estas brigadas puedan tener éxito, porque lo primero que nosotros necesitamos hacer es el diagnóstico de las personas que están contagiadas. El manejo de esta enfermedad es extremadamente difícil debido al hecho de que entre el 40 y el 70% de las personas que están infectadas y que pueden contagiar sencillamente no desarrollan síntomas. Esto hace que sea increíblemente difícil, porque si es que no hay síntomas, la única forma de identificar a estas personas que pueden generar contagios es haciéndoles pruebas PCR. Si es que no hay esas pruebas, entonces, ¿en base a qué van a trabajar estas brigadas? Si es que en el Ecuador no se aumenta la capacidad para hacer pruebas PCR, va a ser muy difícil que esta iniciativa o cualquier otra pues tenga éxito, porque para identificar a estos casos en los cuales no hay síntomas, se necesitan hacer estas pruebas y no hay ninguna brigada que pueda solucionar eso. Entonces, ese es el primer problema que necesitamos resolver, y una vez que se resuelva eso, entonces habría, digamos, esperanza de que este tipo de iniciativas pues tengan éxito. En las últimas horas se conoció, doctor Ron, la afectación a un ancianato con 23 personas infectadas de coronavirus. ¿Qué medidas de seguridad deben adoptar estos centros y la ciudadanía en general que tiene una persona de la tercera edad en casa? ¿Qué cuidado se debe dar a una persona de la tercera edad en casa que lamentablemente se haya infectado? Bueno, si es que están infectadas, pues obviamente hay que hacer un seguimiento de los síntomas, y en caso de que la persona, digamos, empeore, pues obviamente hay que hablar, hay que consultar con los especialistas y considerar la posibilidad de que vaya a un hospital, ¿no? Lastimosamente la situación actual dificulta eso, pues justamente esto es lo que se quería prevenir con el aislamiento físico y con los pedidos insistentes de que se aumente la capacidad para hacer tests. Fue pues evitar que se saturen los hospitales al extremo de que en la actualidad pues hay personas que sencillamente se mueren porque no tienen acceso a las terapias, a las unidades de terapia intensiva en los hospitales. Eso es precisamente lo que se quería evitar, y estamos abocados a estas situaciones extremadamente duras y tristes de los ancianatos, por ejemplo, que son lugares donde hay poblaciones que son especialmente vulnerables, y sencillamente no hay mucho que hacer, porque como están saturadas las terapias intensivas en los hospitales, realmente es triste, pero no hay mucho que se pueda decir o recomendar en estos casos. Por otro lado, doctor Ron, se hablan de nuevas normas para los aislamientos en caso de que las personas den positivo. ¿Usted conoce respecto a esas nuevas normas? ¿Cuánto tiempo deben confinarse o aislarse en caso de que hayan dado positivo, los que ya tienen una prueba o los que no tienen síntomas? ¿Cómo hacer para saber si están atravesando esta enfermedad y no contagiar a los demás? Bueno, la verdad es que yo no he visto cuáles son las nuevas disposiciones o el pedido que hizo el ministro de Salud al COE Nacional en relación a este cambio en las metodologías para, por un lado, definir cuándo un paciente se ha recuperado, y por otro lado, terminar o dar por terminado el tema de la cuarentena. Pero, sin embargo, lo que sí se ha visto en base a estudios recientes que se han hecho en todo el mundo, y también hay unas nuevas disposiciones del Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos, del CDC, en relación con nuevas disposiciones que un poco flexibilizan la forma en la cual pues las personas que han sido detectadas o tienen una prueba de PCR positiva para la enfermedad deben aislarse. Una buena noticia es que, de acuerdo con esas normas de Estados Unidos, enfatizo en esto que todavía no se han adoptado aquí en Ecuador, una persona que sale positiva con la prueba de PCR tiene que esperar solamente 10 días de confinamiento hasta poder retomar sus actividades normales sin necesidad de tener una prueba de PCR negativa. Esto es bien importante porque aquí en el Ecuador, como ha habido una falta absoluta en la cantidad de pruebas de PCR, en algunos casos en los hospitales públicos pues ha habido el problema de que debido a que no se podían hacer las pruebas de PCR a las personas que ya estaban recuperadas y que estaban ocupando camas en los hospitales, no se les podía dar de alta, y por lo tanto seguían ocupando camas a pesar de que ya estaban totalmente recuperados, mientras que habían personas enfermas que no tenían acceso a estas camas. Entonces, con estas nuevas normas, ojalá que ya se permita que este problema no se genere. Lo que se ha visto en general es que una persona, después de que es diagnosticada como positiva de coronavirus,
más o menos en unos 5, 6, 7 días hasta 8 va a mantener virus viables en sus vías respiratorias, lo cual sugiere que estas personas, digamos, después de 8 días, 10 días máximo, ya no son contagiosas, especialmente si es que ya no tienen síntomas. Entonces, esto es algo que facilita muchísimo la forma en la cual las personas tienen que, digamos, afrontar el hecho de que puedan haber salido positivas en una prueba de PCR de coronavirus. Doctor Ron, ¿qué pasa en casa? Por ejemplo, si un integrante de la familia resulta que está contagiado, ¿cómo se aísla y no necesita todavía estar en la primera etapa y no se ha visto mayormente afectado? ¿Cómo prepararse en casa para que no contagie al resto de personas de la familia y cómo poderle dar atención dentro de su propio hogar si algún miembro de la familia tiene coronavirus? Bueno, esto es realmente difícil, ¿no? Es una enfermedad, como les dije, extremadamente contagiosa. Hay que tratar de crear dentro del hogar pues un ambiente completamente aislado para esta persona, disminuir al máximo el contacto con sus familiares. Y como dije, pues algo bien importante es que se mantenga la cuarentena estricta, ¿no? Hay muchas personas que no tienen absolutamente ningún síntoma, como mencioné hace un momento. Estas son las personas que más fácilmente pueden contagiar a los demás y es muy importante que estas personas pues se mantengan totalmente aisladas. Obviamente que no salgan de sus domicilios, pero además que también eviten al máximo cualquier contacto con sus familiares durante el periodo de aislamiento. Y bueno, digamos, yo también lo que les sugiero a las personas que nos ven y nos escuchan, hay muchas fuentes de información, incluyendo el sitio web del Ministerio de Salud, donde se pueden encontrar disposiciones para que precisamente las personas que tienen algún familiar infectado viviendo bajo el mismo techo, pues puedan afrontar esta situación. Para finalizar, doctor Ron, se habla de más de 2.000 médicos y trabajadores de la salud que han sido infectados desde que comenzó la pandemia. Esto pone en riesgo, sin duda, la atención a la población para enfrentar esta crisis sanitaria. ¿Y qué se está haciendo al respecto? ¿Qué conoce usted respecto a los datos del personal médico sanitario en general que está atravesando por esta situación? Bueno, la verdad es que yo no conozco nada específico relacionado con este tema del número de personas infectadas dentro del personal médico. Lo que sí he visto es que hay muchas quejas en múltiples hospitales en todo el país del personal médico que dice que no tienen los insumos necesarios para protegerse y seguramente estos números altos que se están reportando de personas contagiadas dentro de médicos y enfermeras pues responden a eso, ¿no? Obviamente un llamado al Ministerio de Salud para que se provea de estos requisitos mínimos necesarios para que el personal de salud pues pueda trabajar con seguridad. Me parece que esto es algo que es un clamor en todos los centros de salud del Ecuador, que por lo menos se les provea de las mascarillas, de los trajes adecuados para que puedan hacer su labor pues de una forma más segura. Muchísimas gracias, doctor Ron, por su presencia virtual en nuestra emisión de noticias. Le agradecemos por la información que nos ha proporcionado el doctor Santiago Ron, científico y biólogo, respecto a la situación sanitaria en la provincia de Pichincha y en la ciudad de Quito. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación, Licenia. Somos generadores de información. Punto Noticias.